¿Qué tal, estimados televidentes? Esperando que se encuentren muy bien, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Teleclases en RTC, el programa que educa y entretiene. En este capítulo, hablaremos acerca de lo que es el Estado y la separación de poderes, un contenido destinado en principio a los jóvenes de enseñanza media, pero que, como siempre digo, todos en casa podrán apreciar, ya que es un tema en el cual los jóvenes y los no tan jóvenes debemos estar bien informados. Es por ello que hoy hemos invitado a un distinguido pensador de la antigüedad. Sí, de la antigüedad, quien, gracias a la gentil colaboración del profesor Binarius y su máquina del tiempo, ha podido hacer espacio en su apretada agenda y estar hoy con nosotros. Les presento, pues, al filósofo griego Arisócrates. Muchas gracias, amigos, muy agradecido. Muchas gracias por la invitación, profesor Sagaz. Bueno, es un privilegio y un honor para nosotros contar con la presencia de nada menos que un ciudadano de una polis griega. ¿Cómo estuvo el viaje en la máquina del tiempo? ¿Qué se siente viajar en el tiempo? Gracias. Mire, la verdad es que el viaje es bastante tranquilo, con una que otra turbulencia, pero se ve que uno va como por un túnel con rayos de luz y poco más que eso, ya que el viaje dura apenas unos segundos. Pero, ¿y no le impresiona poder viajar en el tiempo con una tecnología tan alejada de su época? La verdad es que sí me sorprende, aunque no demasiado. Hace unos años tuve ocasión de estar en la biblioteca de Alejandría, estudiando unos textos en los que se afirmaba que eran posibles estos viajes, por lo menos en teoría. Lo que sí me sorprendió es que el viaje me sacó abruptamente de la siesta que estaba durmiendo en el patio de mi casa, por lo que le sugiero a la producción del canal que para la próxima ocasión programen más cuidadosamente la hora del viaje, digo, como crítica constructiva. Es un buen detalle, y tomo nota de ello inmediatamente. Y bueno, espero que, en compensación por las incomodidades del viaje, sea de su agrado el tour con todos los gastos pagados que le hemos preparado aquí, durante una semana en el siglo XXI. ¿Qué le parece? ¡Oh, excelente! Sin duda tendré cosas increíbles que contarle a mi esposa, hijos y sobrinos a mi regreso. Doy por hecho que seré trending topic en mi ciudad-estado. ¿Ciudad-estado? Eso se relaciona mucho con el tema que trataremos hoy, y para el cual ha sido traído a esta época. ¿Cómo? ¿Todavía hay ciudades-estado en el siglo actual? Bueno, no exactamente. Sin embargo, hemos mantenido y desarrollado el concepto de Estado. Es interesante que se haya mantenido el concepto. Cuénteme más. Precisamente, para ponerlo al día a usted y también para que nuestros televidentes se puedan refrescar la memoria, los invitamos a apreciar la siguiente teleclase acerca de qué es el Estado. Adelante con el video. En la actualidad, Chile posee una estabilidad económica, social y política que lo posiciona como un país en vías de desarrollo. Aunque hay muchas cosas que mejorar, podemos decir que nuestro país está en una muy buena situación. Ahora hablemos de Chile como un Estado soberano. Pero, ¿qué significa ser un Estado? El concepto de Estado. Desde el origen de las civilizaciones, se ha entendido el Estado como un conjunto de funcionarios que administraban el poder sobre un territorio. Más tarde, en Grecia y en Roma, surgió la noción del grupo humano que poseía ese poder, los ciudadanos, y la forma en que se distribuía el poder entre ellos definía al régimen político. En realidad, ha pasado mucho tiempo y grandes pensadores y filósofos no se han preocupado tanto de definir concretamente al Estado, y más bien se ocuparon de los regímenes ideales de gobierno. El rey Luis XIV de Francia, quien en el siglo XVII decía «El Estado soy yo», fue el máximo representante de la monarquía absoluta.
régimen que concentraba todos los poderes del Estado en manos del rey. Los pensadores ilustrados y especialmente Locke y Charles de Secondant realizaron importantes avances en una teoría del Estado, a la vez que criticaban a la monarquía absoluta. Podemos decir en torno a este tema que existen varias teorías que sintetizaban el concepto de Estado. Algunas de estas son: teoría pluralista. Es la teoría política dominante actualmente. Plantea que el poder del Estado se haya diseminado entre diversas instituciones y grupos de presión. En su accionar y sus reformas, el Estado intenta representar los intereses de los distintos grupos. La democracia existe a través de los grupos que controlan el gobierno y los que podrían hacerlo. Teoría marxista. Teniendo a Karl Marx como fundador, postula que el Estado se presenta en dos facetas: como instrumento de la clase dominante y como una fuerza política que tiene autonomía relativa para modificar los intereses del capital y modificar las condiciones en las que se desarrollan las relaciones de producción. Teoría elitista. Critica el Estado liberal, pero es contrario al proyecto marxista. Es la teoría de la nueva derecha europea y estadounidense. Plantea que el Estado es aquella comunidad humana que dentro de un territorio determinado reclama para sí el monopolio de la violencia física legítima. El gobierno es la dictadura de una minoría sobre la mayoría. La democracia liberal es, en el mejor de los casos, una forma de seleccionar dirigentes y de otorgarles legitimidad a través de elecciones. Nuestro país tiene una organización y funcionamiento que garantiza ciertos aspectos a su sociedad. Estos son los valores fundamentales de la nación, los cuales están inscritos en la Constitución Política del país. Según esto, el artículo 1 de la Constitución Política de Chile señala: las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. Veamos también algunas características del Estado chileno. Tiene un carácter instrumental. Según la Constitución, el Estado está al servicio de la persona humana. Esto implica que el Estado no es un fin en sí mismo, sino un medio, un instrumento que tiene como finalidad favorecer el desarrollo integral de los seres humanos. Cumple una finalidad suprema: el bien común. El concepto de bien común que plantea la Constitución posee un carácter ético-humanista, ya que está en función de la dignidad y los derechos de las personas, buscando hacer efectiva la realización integral de cada una y de todas las personas que integran la sociedad en todas sus dimensiones. Posee deberes. El inciso final del artículo 1 postula los deberes del Estado. Entre esos deberes se incluye la seguridad nacional, la que debe ser entendida como la seguridad de la nación o del Estado en su conjunto, considerando la de los habitantes y sus derechos como personas, la del territorio y la del poder del Estado. A continuación, estudiantes, y como modo de cierre de esta teleclase, les presentaré un aspecto más señalado en nuestra Constitución. El Estado está al servicio de la persona humana, y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Hasta pronto, jóvenes. ¿Y bien? ¿Qué me dice? ¿Se parece todavía a su concepto de Estado? A pesar de que veo que han cambiado mucho las cosas, en mi opinión se mantiene lo esencial y lo que también definió mi antepasado Aristóteles, cuando dijo que el Estado es una asociación de hombres libres que reconocen un mismo gobierno. Así es. Se ha mantenido el concepto básico, pero con el enorme crecimiento actual de los países, se ha hecho más compleja su administración. Además, para mantener un equilibrio en el funcionamiento del Estado, se ha desarrollado la separación de los poderes. Sobre eso no está de más mencionar
que la separación de los poderes surgió precisamente en mi querida polis Atenas, donde un organismo llamado la Eleia realizaba las funciones judiciales, mientras que otro organismo llamado la Boule redactaba proyectos de ley y decretos que eran votados por el pueblo, en una asamblea llamada Eclesía. Además, existía un cuerpo llamado los estrategos, que ejercían las funciones ejecutivas militares. Eso es muy interesante. Excelente aporte, don Arisócrates. Sin embargo, de las imágenes deduzco que la población ha crecido mucho, y como usted ha dicho, todo se ha vuelto más difícil de manejar. Por lo que imagino que la separación de poderes actual debe ser sumamente compleja. Así es, don Arisócrates. Todo es más complejo, aunque aún perdura la esencia que ustedes fundaron, como podremos apreciar en la siguiente teleclase, en la que, por cierto, aparezco yo presentando los hechos, aunque más joven y con menos canas, ya que los años no pasan en vano. Adelante con el vídeo. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a un nuevo episodio de Teleclases. Mi nombre es Carlo Sagaz. Soy profesor e investigador en diversas áreas del conocimiento y he sido invitado a acompañarlos en este recorrido por la historia. He sabido que en las clases recientes han estado estudiando etapas muy relevantes de la historia de Chile, así como también las características del Estado, siendo este último tema el que continuaremos tratando hoy. Pues bien, en esta ocasión nos concentraremos en la llamada separación de poderes del Estado, que si bien es una característica básica de todo Estado moderno, ya había sido planteado como idea hace mucho tiempo atrás, en el siglo XVIII, por un filósofo francés que había reflexionado mucho sobre estos temas. Veamos. El Barón de Montesquieu fue un escritor y pensador político francés que desarrolló su obra en el movimiento intelectual y cultural conocido como la Ilustración. Montesquieu planteó que el poder no debería estar en manos de una sola institución o persona, como era en ese tiempo el caso de las monarquías, sino que debería estar separado en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El filósofo planteaba que solo de esta manera se podría limitar el uso arbitrario del poder y salvaguardar la libertad y los derechos de los ciudadanos. En nuestro país, ya en la época de la independencia, se comienza a aplicar el concepto de separación de poderes, el cual fue perfeccionándose y desarrollándose hasta llegar al moderno estado de hoy. Poder ejecutivo es el encargado de administrar el Estado. En nuestro país, este poder se encuentra en manos del presidente de la República. Poder legislativo es el encargado de la elaboración de las leyes que rigen la nación. Actúa a través del Parlamento o Congreso Nacional, que se encuentra compuesto por dos secciones, la Cámara de Diputados y el Senado. Poder judicial tiene como misión esencial administrar justicia a través de diversos tribunales en áreas tales como la justicia civil, laboral y familiar, teniendo como máxima y última instancia la Corte Suprema de Justicia. Esta separación implica que el ejecutivo, el legislativo y el judicial son poderes independientes entre sí, lo cual implica que ninguno de ellos puede tener todo el poder sobre los ciudadanos, lo cual evita los abusos y atropello a la libertad que tenían los regímenes monárquicos, donde todo dependía de la voluntad de un rey. En la actualidad, en nuestro país, las tomas de decisiones más importantes las lleva a cabo el Poder Ejecutivo, que tiene una función claramente establecida en las leyes. La función ejecutiva consiste en la toma de decisiones de la dirección del Estado, así como también administrarlo y dar cumplimiento a las leyes. De esto se desprenden dos subfunciones. Función política. Al presidente de la República le corresponde planificar y coordinar todas las políticas superiores del Estado, considerando criterios de eficiencia y equidad. Asigna responsabilidades y establece prioridades que dan sentido y orden al conjunto de políticas desarrolladas por el gobierno. Algunos ejemplos de esta función son la declaración de los estados de excepción, el ejercicio del derecho a veto, el manejo de las relaciones internacionales y el otorgamiento de indultos, entre otros. Función administrativa.
El Ejecutivo puede actuar para que una determinada ley se aplique a casos concretos y particulares. Esto lo realiza formalmente por medio de los decretos. Los presidentes de la República eligen a un grupo de asesores de su confianza, llamados ministros, quienes son especialistas en los diversos sectores que debe cubrir la administración del país. La separación de poderes ha sido, sin duda, un gran avance para llegar a una democracia moderna, y por ello seguiremos tratando aspectos de este tema en nuestro próximo episodio. Ahora es momento de que ustedes vean en mayor profundidad y detalle lo tratado hoy con la guía de su profesor o profesora. Antes de despedirme, deseo compartir con ustedes una reflexión precisamente del filósofo Montesquieu, quien manifestó una vez: para ser realmente grande hay que estar con la gente, no por encima de ella. Ténganlo en cuenta. Nos vemos muy pronto.